Estamos aquí de regreso a Mano Limpia. Vamos a hablar del tema de los reporteros de guerra. Para eso hemos invitado a un colega que hace muchos años no saludo y le voy a dar un saludo, un abrazo en la distancia. Pablo Gatto, periodista y corresponsal de guerra. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Félix, y un gran abrazo para ti. Igualmente para ti. Tengo aquí conmigo en el estudio también a Diego Mella. Diego es capitán retirado de la policía de Miami-Dade, experto en seguridad, participó en operativos en Afganistán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pablo, estaba viendo un poco tu historial, que lo conozco perfectamente, y eres, por no decir el más, al menos uno de los reporteros que más guerras ha cubierto para la televisión de Estados Unidos. Y quiero comenzar con eso, una primera reacción tuya ante la muerte de Foley. ¿Lo conocías? ¿Qué sentiste? Porque has estado en esa situación en muchas ocasiones. Bueno, tremendo, muy triste lo que ha ocurrido, lamentable. Todos los que hemos cubierto durante bastante tiempo todo ese tipo de historias, conocemos a gente que se han quedado en el camino. Por ejemplo, yo he conocido a Julio Fuentes, que fue fusilado en Afganistán. Conocí también a Julio Parrado, también del diario El Mundo, que murió de un obús en Irak. Y también conocí a Ricardo Ortega, también español, que murió asesinado en Haití. Por lo tanto, muy triste para todo el mundo, no solamente para la familia periodística, sino para las personas que necesitan información de lo que está ocurriendo en todo el mundo y especialmente en esa parte del mundo. Diego, ¿qué tipo de protección se le da a estos reporteros de guerra? ¿Son ellos responsables por sus vidas, por sus acciones, o ahí los militares en cierta forma los protegen? Bueno, es que hay tres diferentes clases de reporteros, como le puede decir el señor Gatto. Está el reportero que está, lo que se llama en inglés embedded, que está junto con las tropas norteamericanas, y donde quiera que van las tropas americanas va el reportero, y de esa forma pues corre los mismos riesgos de soldado, pero al mismo tiempo está protegido por ellos. Está el segundo reportero, que es un reportero que trabaja para una gran organización de noticias como la AP o la BBC, etcétera, que esa compañía le ofrece algún pequeño de seguridad. Le puede dar un traductor, un chofer, etcétera, y tiene un poquitico más de dinero y conocimiento del lugar. Y está el tercer corresponsal, que es el individuo que es un freelancer, es decir, que trabaja independiente, y él todo lo que recoge, pues entonces se lo vende a estas diferentes noticieros. Y ese está completamente en lo suyo, ese no tiene protección ninguna, a menos que él mismo se la consiga. ¿Qué puedes agregar sobre eso, Pablo, sobre esas tres categorías que estaba mencionando Diego? Pues que tiene toda la razón. El más peligroso es sin duda el freelancer, porque básicamente se tiene que espabilar completamente solo, sin ningún tipo de protección, pero también decir que incluso los que van más protegidos cuando están cubriendo ese tipo de situaciones, aunque muchas veces son riesgos calculados, obviamente tienes que cruzar la frontera muchas veces de lo peligroso para poder conseguir la noticia, y por muchas precauciones que se tomen es imposible protegerse completamente. Y de hecho, si no me equivoco, hay 20 periodistas secuestrados en esa zona del mundo. Pablo, comparte con nosotros algún momento en que te la viste difícil, en que dijiste voy a morir, eso termina aquí. Pues yo siempre bromeo, aunque no es un tema para bromear precisamente, diciendo qué suerte que me ha apellido Gato, porque aquí los gatos tienen 9 vidas y yo he dejado 8 en el camino y las he ido contando, ¿no? Afortunadamente he tenido muchísima suerte, nunca me ha pasado nada, pero por ejemplo, la guerra más peligrosa sin duda fue la guerra de Bosnia, donde tuvimos a serbios apuntándonos, a mi camarógrafo Iván Manzano y a mí, apuntándonos, y en ese momento delante de nosotros a 3 o 4 metros con AK-47 decidiendo si iban a dispararnos o no. Ahí nos salvamos de puro milagro. En ese mismo viaje, el único viaje que hemos hecho en nuestra vida con un coche blindado, porque siempre eran coches sin ningún otro tipo de protección adicional, estábamos filmando unas tomas en Mostar, acabamos de filmar las tomas, nos metemos en el coche y cayó un mortero al lado del vehículo blindado que casi lo tumba. Si no hubiéramos tenido ese vehículo blindado, no estaría aquí hablando ahora. Entonces las situaciones son muchas cuando cubres ese tipo de cosas, y lamentablemente
por pura ley de probabilidad, cuanto más tiempo lo cubras, tarde o temprano te toca a ti. Por supuesto. Hoy el Pentágono, Diego, informó de una operación secreta, le había trascendido a la prensa con anterioridad, en el que se había intentado rescatar a Foley, esto a raíz de que la prensa, ¿no?, como decía, divulgó el operativo autorizado por el presidente Barack Obama. ¿Esto te parece que debe ser así? ¿Debe haber esa transparencia en casos como este de vida o muerte? ¿Pudiera acelerar la muerte de estos otros periodistas? Bueno, no necesariamente. Pero yo creo que ellos, estos terroristas, saben que están en la mirilla de los Estados Unidos. Estas operaciones pasan todo el tiempo. Ellos saben que tenemos los mejores operativos del mundo. Y no, yo no hubiera dicho públicamente que esto haya pasado, pero no creo que necesariamente es algo negativo, porque es bueno que ellos sepan que si no se cuidan, que siempre va a haber alguien atrás de ellos mirándolo y que en cualquier momento, como hicimos con Osama Bin Laden, vamos a llegar allí y lo vamos a eliminar. Pablo, hablaban ustedes de tres categorías de reporteros. Además de esto yo agregaría otra más. Está el tipo de reportero que en un momento determinado cae un poco de paracaídas, hace un reportaje, hace un par de tiros en vivo y se va de la escena. Hay otros que no. Hay otros que pasan semanas, hasta meses en lo que es el campo de batalla, y eso es una gran diferencia, por supuesto. Y ahí voy a hablar ahora del tema de la camaradería. ¿Cómo es el trabajo entre estos reporteros de guerra? Ustedes se pasan información, se protegen unos a otros. Debe haber una hermandad especial. Completamente. Hay personas que van poco tiempo a cubrir un conflicto militar, por ejemplo, pero que son periodistas serios. Luego hay, digamos, como tú has dicho, los paracaidistas que van a buscar aventura o a probar una o dos veces a ver qué es lo que es eso. Pero cuando hablamos del gremio periodístico, la tribu que dicen algunos de los periodistas de guerra que constantemente están cubriendo conflictos, es una hermandad muy fuerte, se ayuda absolutamente todo el mundo a todos los niveles, no solamente compartiendo información que no sea exclusiva, sino a nivel logístico, a nivel protección, etcétera, etcétera, porque todos están en el mismo barco, digamos, ¿no? Vamos a ponerles a ustedes información de una serie de nombres de periodistas que desafortunadamente han fallecido, pues precisamente haciendo eso, cumpliendo con su trabajo. Es el caso del que se ha hablado mucho, Daniel Pearl, ahí lo tienen en pantalla, murió decapitado en Pakistán, eso fue en 2002. La periodista estadounidense Mary Calvin murió también en 2012 en Siria. Ahí la tienen en pantalla. Hay un fotógrafo francés de apellido Oshli que murió en 2012 en Siria también. Ahí está su instantánea de cuando estaba destacado allí. Austin Tice, 2 años de cautiverio en Siria. Son algunos de esos nombres que tenemos. ¿Cambia en algo, Pablo? Aunque por supuesto que hay antecedentes, me hablas de amigos que han desaparecido, me hacías ese chiste con tu apellido de gato, de que los gatos tienen más de 7 vidas, y en tu caso decías que se ha aplicado a ti. Pero cambia cuando ves esa barbarie que hemos visto, no hay otra forma de definirlo. Realmente, de ahora en adelante, el hecho de decir voy a continuar haciendo lo que he hecho siempre, voy a arriesgarme la vida, ¿cambia en algo tu perspectiva de trabajo? Pues depende del momento personal que esté pasando uno por la vida. Podría ser, ¿no? Pero las personas que se dedican a esto constantemente, pues desgraciadamente es una realidad que viven a diario, ¿no? Casi todos o todos prácticamente conocen a gente que se han quedado por el camino, y es una situación a la que se tienen que enfrentar siempre, ¿no? Y yo creo que lo que los cambia es cubrir la guerra en sí. Hay un dicho que es que hay 2 tipos de personas, los que han vivido una guerra y los que no han vivido una guerra. Y los que han vivido una guerra han estado expuestos a la parte peor, al peor posible ejemplo de lo que es el mundo, de lo que es la humanidad. Y una vez que empiezas a cubrir ese tipo de cosas, siempre es una especie de compromiso de servicio público para explicar lo que está pasando, no solamente desde el punto de vista del drama humano que están viviendo las personas que están sometidas a una guerra, como por ejemplo la que está ocurriendo ahora en Irak o en Siria, sino también por las implicaciones políticas y estratégicas que tiene. Lo que está pasando en Siria y en Irak es muy importante tanto para el terrorismo internacional y no solamente en esa zona, sino para la economía. Lo que ocurre allá importa y nos puede afectar a todos muy directamente. Otra pregunta, Pablo, que va dirigida a ti. Estados Unidos y Gran Bretaña tienen esa política de decir que no pagan rescates. Ha trascendido
que estos terroristas pues se pusieron en contacto con la familia de Foley y le pidieron un rescate de $100 millones y Estados Unidos dijo absolutamente, categóricamente no. ¿Compartes esto? Y además hay que poner en perspectiva, Estados Unidos, por ejemplo, liberó presos de Guantánamo a cambio de un soldado capturado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo escuché lo que dijo antes la congresista Sí. Ileana Ros-Lehtinen y estoy de acuerdo con ella. Hay dos niveles distintos. Una cosa es un gobierno, y yo entiendo perfectamente que un gobierno no quiera negociar con un terrorista por las implicaciones que esto pueda tener para el futuro, pero como ser humano, como compañero, como familiar, obviamente tú vas a hacer lo que esté en tus manos para poder solucionar esta situación. Si fuera mi hermano el que hubieran secuestrado y estuvieran amenazándolo con degollarlo, obviamente yo haría todo lo posible para sacarlo. ¿Qué piensas, Diego? No, él tiene toda la razón. Él tiene toda la razón. Como gobierno es una mala política hacer pagar por personas, porque entonces todo el mundo sería un blanco. Pero personalmente es una decisión bastante dura. Antes de irme, rápidamente, hablaba que Pablo tiene una larga trayectoria cubriendo guerras y que posiblemente era el periodista hispano que ha trabajado en la televisión de Estados Unidos que más conflictos de esa índole ha cubierto. He estado, por ejemplo, en la guerra de Perú-Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Haití, Bosnia, Yugoslavia, Croacia, Macedonia, Kuwait, Irak, Afganistán. Y también en el Líbano, o sea que estamos hablando de muchos años de estarse jugando en la vida. Pablo, además, rápidamente, sé que tenías un libro anterior que habías publicado, El Plan Atuey, y hay un nuevo libro. ¿Puedes decirnos, lo tenemos ahí en pantalla rápidamente, el título, de qué se trata? Te pido que seas lo más breve posible. Perfecto. Se titula Unidad 120050, Objetivo Independencia, y tiene en parte que ver con el tema que estamos hablando. Se toca mucho la profesión periodística, narro algunas de las cosas que me han sucedido a mí en el campo de batalla y que he visto a otros compañeros que les han sucedido, y es una historia de espionaje y de política ficción que se titula Unidad 120050 y se puede comprar a través del portal español de Amazon, que es amazon.es. Muchísimas gracias, Diego Mella, por haber estado conmigo aquí en el estudio. Es un placer, Pablo, saludarte en la distancia. Cuando pases por acá, por Miami, me avisas y nos tomamos un café y recordamos viejos tiempos. Igualmente, un fuerte abrazo. Igual para ti. Vamos a la pausa. Al regreso, el grupo Hamas reconoce el asesinato de los 3 adolescentes judíos en Cisjordania. Ahora los dejo con la broma de una ballena que se dedica a asustar a niños a través del cristal en un acuario de Connecticut.